Me llamo Esperanza y quiero contarles sobre algo que me pasó cuando tenía 19 años. Era el año más extraño de mi vida y todo comenzó con el anuncio de la boda de mi hermano mayor, Ricardo. Recuerdo perfectamente ese día de marzo cuando llegó a casa con una sonrisa enorme y los ojos brillantes. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas que rodeaban nuestro pueblo y el aire olía a las tortillas que mamá estaba preparando para la cena. Yo estaba en la cocina ayudándola, cortando verduras para el guisado, cuando escuchamos la puerta principal abrirse con más fuerza de la normal. «Familia, tengo una noticia increíble», gritó Ricardo desde la entrada, con una voz que resonó por toda la casa. Papá bajó las escaleras corriendo, con sus pantuflas haciendo ruido contra los escalones de madera. Al principio pensó que algo malo había pasado, porque Ricardo nunca gritaba así, pero cuando vio la cara de felicidad pura de mi hermano, se relajó completamente y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Me caso con Elena en junio», anunció, y sus palabras fueron como fuegos artificiales que explotaron en el aire. Toda la casa se llenó de gritos de alegría. Mamá dejó caer la cuchara de madera que tenía en la mano, que resonó contra el piso de la cocina, y corrió hacia el pasillo para abrazarlo. Papá le dio palmadas en la espalda mientras repetía una y otra vez: «Mi hijo se casa, mi hijo se casa», con lágrimas de felicidad en los ojos. Yo también estaba feliz. Claro que sí. Ricardo y Elena llevaban 3 años juntos, y todos sabíamos que se querían con una intensidad que era hermosa de ver. Elena era como una hermana mayor para mí. Siempre me incluía en sus planes cuando venía a casa. Me prestaba sus revistas de moda, y me trataba con tanto cariño y paciencia. Pensé que la boda sería perfecta, como esas ceremonias que salen en las películas románticas que tanto me gustaba ver los domingos por la tarde. Esa noche nos quedamos hasta muy tarde en la sala, hablando de todos los planes que tenían en mente. Ricardo había estado ahorrando cada peso durante 2 años, trabajando en el taller mecánico de don José, guardando su dinero en una lata de café que escondía debajo de su cama. Quería hacer una ceremonia bonita en la iglesia de San Miguel, la misma donde habíamos sido bautizados, donde mis padres se habían casado 20 años antes. Elena quería un vestido sencillo pero elegante, algo que pudiera usar después en otras ocasiones especiales. No tenían mucho dinero, pero tenían algo más valioso que eso. Tenían amor verdadero y el apoyo de toda la familia. Mamá ya estaba haciendo listas mentales del menú para la recepción, pensando en hacer sus famosos tacos de carnitas y el mole que todo el pueblo conocía. ¿Y yo qué voy a hacer en la boda?, pregunté emocionada, con los ojos brillando de expectativa. En mi mente ya me veía ayudando con el vestido de Elena, arreglando las flores, o tal vez siendo dama de honor. Esperaba que me pidieran participar en algo realmente importante, algo que me hiciera sentir especial en el día más importante de mi hermano. Pero entonces algo cambió en el ambiente. Ricardo me miró de una forma muy extraña, como si hubiera dicho algo completamente inapropiado o fuera de lugar. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, y apareció una expresión que nunca había visto en su rostro cuando me miraba a mí. «Tú vas a estar ahí como invitada, Esperanza». «Solo eso», me dijo con una voz que sonaba diferente, más fría y distante. Su tono me sorprendió tanto, que sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Este no era el Ricardo cariñoso que yo conocía, el hermano que me había enseñado a andar en bicicleta, que me defendía cuando los niños del pueblo se burlaban de mí, que siempre tenía tiempo para escuchar mis problemas. Había algo frío en su voz que no entendí en ese momento, algo que me hizo sentir pequeña e insignificante. Elena, que estaba sentada a su lado en el sofá viejo de la sala, le tocó el brazo suavemente con una expresión de sorpresa en su rostro bonito. «Ricardo, estoy segura de que Esperanza puede ayudar con muchas cosas», dijo con su voz dulce, tratando de suavizar la tensión que se había creado de repente. «No, Elena, ya hablamos de esto antes. Esperanza va a estar ahí como cualquier otro invitado. Punto», respondió él con una firmeza que me dolió hasta los huesos. El ambiente de la sala se puso tenso de repente, como si una nube oscura hubiera tapado la felicidad que habíamos estado sintiendo. Mamá y papá se miraron con preocupación, intercambiando esas miradas que los padres se dan cuando algo no está bien, pero no saben exactamente qué decir. Yo no entendía qué estaba pasando, qué había hecho mal, por qué mi hermano no quería que participara en su boda. Esa noche me fui a la cama, con una sensación horrible en el estómago, como si hubiera comido algo descompuesto. Me quedé despierta durante horas,
mirando el techo de mi cuarto, tratando de entender qué había cambiado. Por primera vez en mi vida, sentí que mi hermano mayor, mi héroe, no me quería cerca en el día más importante de su vida. Después de esa noche, los siguientes días fueron como caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Ricardo empezó a comportarse de una manera que nunca había visto antes, como si yo fuera una extraña que vivía bajo el mismo techo. Cada vez que Elena venía a casa para planear los detalles de la boda, él encontraba alguna excusa para alejarme de las conversaciones importantes. Una tarde soleada de abril, mientras mamá y Elena revisaban catálogos de flores en la mesa de la sala, yo me acerqué con genuina curiosidad para ver las opciones que habían seleccionado. Las flores siempre me han gustado mucho desde que era niña. Cuando ayudaba a la abuela a cuidar su jardín lleno de rosas y margaritas, pensé que podría dar algunas ideas bonitas, tal vez sugerir combinaciones de colores que había visto en las revistas de bodas. Estas rosas blancas se verían hermosas en el altar principal, comenté con entusiasmo, señalando una fotografía que mostraba un arreglo elegante y romántico. De repente, como si hubiera aparecido de la nada, Ricardo estaba detrás de mí. Me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria, sus dedos presionando mi piel de una manera que me incomodó. Esperanza, ¿puedes ir a ayudar a papá en el taller? Necesita que alguien le alcance las herramientas mientras trabaja en el motor del señor González, me dijo con una voz que sonaba forzada, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Pero papá no está en el taller ahorita, Ricardo. Está en la sala de al lado viendo las noticias en la televisión, le respondí confundida, señalando hacia donde efectivamente se escuchaba el sonido del televisor. Entonces ve a hacer tu tarea de la escuela o algo así. Nosotros necesitamos privacidad para planear cosas importantes de adultos, me dijo con una voz que nunca había usado conmigo antes, una voz que me hizo sentir como si fuera una niña pequeña e inmadura. Elena me miró con genuina pena en sus ojos grandes y expresivos, pero no dijo nada para defenderme. Pude ver que se sentía incómoda con la situación, pero tampoco quería contradecir a su futuro esposo. Mamá parecía igualmente incómoda, moviendo nerviosamente los catálogos entre sus manos, pero tampoco intervino para apoyarme. Me sentí como una extraña en mi propia casa, como si fuera una intrusa que no tenía derecho a participar en los momentos felices de mi familia. Subí a mi cuarto con el corazón pesado y me quedé ahí el resto de la tarde, escuchando desde arriba las risas y conversaciones animadas que venían de la sala. Esa misma semana, un martes por la noche después de la cena, Ricardo me llamó a su cuarto para tener una conversación privada conmigo. Su cuarto siempre había sido mi refugio cuando era más pequeña, el lugar donde corría cuando tenía pesadillas o cuando los niños de la escuela me molestaban. Pensé que finalmente me iba a explicar por qué se estaba comportando de manera tan extraña y distante conmigo. Esperanza, siéntate aquí, me dijo, señalando la orilla de su cama mientras él se quedaba parado cerca de la ventana. Necesito que entiendas algo muy importante sobre la boda. Claro, Ricardo. Dime qué necesitas, le respondí con esperanza, pensando que finalmente me iba a dar alguna tarea especial, o me iba a explicar cómo podía ayudar para que todo saliera perfecto. Pero lo que salió de su boca fue completamente diferente a lo que esperaba escuchar. No quiero que hables con nadie durante la ceremonia de la boda, ni antes de que comience, ni durante la misa, ni después cuando terminemos. Solo vas a estar sentada en silencio como todos los demás invitados, sin llamar la atención de ninguna manera. No podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras se repetían en mi mente como un eco doloroso. ¿Cómo que no puedo hablar? Ricardo, no entiendo para nada. ¿Por qué me dices algo así? Porque así lo quiero yo, y es mi boda. Así que yo decido las reglas que se van a seguir. Tú siempre hablas demasiado en las reuniones familiares. Siempre tienes que hacer comentarios sobre todo, y no quiero que arruines el momento más importante de mi vida con tus comentarios innecesarios. Sus palabras me dolieron como si me hubiera dado una bofetada directamente en la cara. Yo nunca había arruinado nada en mi vida. Por el contrario, siempre trataba de ayudar a que todos se sintieran cómodos y felices en las reuniones familiares. No entendía de dónde venía esta imagen que mi hermano tenía de mí como alguien problemática. ¿Hablas completamente en serio? No puedo ni siquiera saludar a los tíos cuando lleguen, o felicitar a Elena cuando la vea. Le pregunté con lágrimas que comenzaban a formarse en mis ojos. Esperanza, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Solo haz exactamente lo que te estoy pidiendo.
Es un día muy importante para mí y para Elena, y necesito que todo salga absolutamente perfecto. Salí de su cuarto con el corazón completamente roto, sintiendo como si acabara de perder para siempre al hermano que tanto amaba. Me encerré en mi propio cuarto, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. No entendía qué había hecho tan mal para merecer este trato. Siempre habíamos sido muy unidos. Él me había enseñado a andar en bicicleta cuando tenía 6 años. Me había defendido de los niños que me molestaban en la escuela primaria, y siempre había sido mi héroe y mi ejemplo a seguir. Ahora me trataba como si fuera su peor enemiga, como si mi presencia fuera una amenaza para su felicidad. Las semanas pasaron volando, y finalmente llegó el día de la boda más rápido de lo que mi corazón estaba preparado para enfrentar. Durante las 3 semanas que siguieron a nuestra conversación en su cuarto, Ricardo continuó tratándome con esa frialdad que me partía el alma en pedacitos. Cada vez que intentaba preguntarle algo simple sobre la ceremonia, como a qué hora teníamos que estar listos, o qué zapatos debía usar con mi vestido, me respondía con monosílabos cortantes, o simplemente me ignoraba por completo, como si yo fuera invisible. Elena, por su parte, trataba de compensar la frialdad de Ricardo siendo extra amable conmigo cuando él no estaba presente en la casa. Una tarde de mayo me encontró sentada sola en el jardín trasero, bajo el árbol de limones, donde siempre me refugiaba cuando me sentía triste. Las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas mientras arrancaba pétalos de las flores que mamá había plantado. «Esperanza, ¿estás bien, pequeña?», me preguntó Elena con genuina preocupación en su voz, sentándose en la tierra a mi lado sin importarle ensuciar su falda bonita. «Elena, dime la verdad. ¿Hice algo realmente malo para que Ricardo me odie tanto ahora? Porque siento que mi propio hermano ya no me quiere», le dije con la voz quebrada por la tristeza que llevaba cargando durante semanas. Ella suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso muy grande en su pecho, antes de responder con cuidado. «No hiciste absolutamente nada malo, Esperanza. Ricardo está muy nervioso por la boda, más nervioso de lo que demuestra. A veces cuando los hombres están bajo mucho estrés, actúan de maneras que no tienen sentido, pero eso no significa que sus sentimientos verdaderos hayan cambiado». Aunque sus palabras me consolaron un poquito, yo sabía en mi corazón que había algo más profundo que Ricardo no me estaba diciendo, pero no tenía más remedio que aceptar las reglas extrañas que él había impuesto para su día especial. El sábado por la mañana, mamá me despertó antes del amanecer para comenzar el largo proceso de arreglarnos para la ceremonia. Había comprado un vestido azul marino muy elegante para mí, con pequeños botones de perla y un cuello discreto que me hacía sentir como una señorita mayor. Los zapatos a juego tenían un pequeño tacón que me daba altura y confianza. Mientras mamá me peinaba cuidadosamente frente al espejo de su tocador antiguo, peinándome el cabello en un moño elegante con pequeñas flores blancas, me recordó una vez más las instrucciones estrictas que Ricardo había dado para mí. «Esperanza, mi amor, recuerda muy bien lo que te dijo tu hermano. Mantente callada durante toda la ceremonia. ¿Está bien? No queremos crear ningún problema en un día tan importante». «Sí, mamá. Ya lo tengo muy claro», le respondí con una tristeza que no pude ocultar completamente de mi voz. Durante el desayuno, que consistía en café con leche tibia y pan dulce, que mamá había comprado especialmente para la ocasión, Ricardo apareció ya vestido completamente con su traje negro elegante. Se veía increíblemente guapo y maduro, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una corbata azul que combinaba con mi vestido, pero cuando me miró, su expresión siguió siendo esa máscara fría que había adoptado conmigo. «¿Tienes completamente claro lo que tienes que hacer hoy durante toda la ceremonia?», me preguntó directamente, sin ningún cariño en su voz. «Sí, Ricardo». «No voy a hablar con absolutamente nadie», le respondí sin mirarlo directamente a los ojos, enfocándome en las migajas de pan en mi plato. «Perfecto. Espero que así sea durante todo el día». Toda la familia nos subimos al carro viejo de papá, que él había lavado y encerado especialmente para la ocasión. Durante el trayecto de 20 minutos hacia la iglesia, no se escuchaba más que el sonido del motor y alguna que otra tos nerviosa. La tensión se podía sentir físicamente en el aire, como si fuéramos a un funeral en lugar de a una celebración de amor. Cuando finalmente llegamos a la hermosa iglesia de San Miguel, con sus torres blancas que se alzaban hacia el cielo azul, ya había muchos invitados esperando afuera en el atrio. Reconocí a familiares de ambos lados, tíos que no veía desde las fiestas navideñas, amigos de la infancia de Ricardo,
compañeros de trabajo de la fábrica donde Elena trabajaba como secretaria, y vecinos del barrio que habían visto crecer a mi hermano. Todos se veían felices y emocionados, vestidos con sus mejores ropas dominicales, conversando animadamente sobre lo guapo que se veía Ricardo y lo hermosa que estaría Elena. Yo caminé en silencio detrás de mis padres, manteniendo mi promesa de no hablar, sin saludar a nadie a pesar de que varias personas me sonreían cálidamente y claramente esperaban que les dijera algo. Solo respondía con pequeñas inclinaciones de cabeza, sintiéndome como una extraña en medio de mi propia familia extendida. Nos sentamos en la segunda fila de bancas de madera, justo detrás de los padres de Elena, que llevaban ropa muy elegante y se veían nerviosos pero felices. La iglesia se fue llenando gradualmente con el murmullo suave de las conversaciones, y la música delicada del órgano comenzó a sonar como un preludio celestial. Ricardo estaba parado frente al altar junto al padre Miguel y su padrino, que era Miguel, su mejor amigo desde la infancia. Se veía nervioso pero radiante de felicidad, ajustándose la corbata de vez en cuando y pasándose las manos por el cabello. Cuando comenzó la música solemne de la marcha nupcial y Elena apareció en la entrada principal de la iglesia del brazo de su papá, toda la congregación se puso de pie como una sola persona. Elena se veía absolutamente hermosa, como una princesa de cuento de hadas, con su vestido blanco sencillo pero elegante, que flotaba suavemente mientras caminaba. Su velo largo se extendía detrás de ella como una nube, y llevaba en las manos un ramo pequeño de rosas blancas y baby's breath. Caminaba lentamente hacia el altar, con una sonrisa radiante que iluminaba toda su cara, mientras todos los invitados la admiraban con expresiones de admiración y ternura. Cuando finalmente llegó al lado de Ricardo frente al altar, él le tomó la mano con delicadeza y le susurró algo muy suave al oído que la hizo reír con una risa musical que resonó suavemente por toda la iglesia. En ese momento preciso, a pesar de todo el dolor y la confusión que había vivido durante las semanas anteriores, mi corazón se llenó de una felicidad genuina por ellos dos. La ceremonia comenzó de manera absolutamente normal y hermosa. El padre Miguel, que había conocido a nuestra familia desde que éramos unos niños pequeños correteando por los pasillos de la iglesia después de la misa dominical, dirigía la ceremonia con su voz calmada y llena de sabiduría. Había bautizado tanto a Ricardo como a mí cuando éramos bebés, nos había dado la primera comunión, y siempre había sido como un abuelo cariñoso para toda la familia. Durante la primera parte de la ceremonia religiosa, hice exactamente lo que Ricardo me había pedido con tanto insistencia. Me mantuve completamente callada, siguiendo cada movimiento de la congregación como una sombra silenciosa. Solo me paré cuando todos se pararon para cantar los himnos. Me senté cuando todos se sentaron para escuchar las lecturas bíblicas, y mantuve mis manos perfectamente dobladas en mi regazo durante toda la misa. No hablé ni una sola palabra con nadie, ni siquiera con mi prima Sofía, que estaba sentada justo a mi lado derecho y que en varias ocasiones trató de susurrarme comentarios sobre lo hermosa que se veía Elena o lo nervioso que parecía Ricardo. Yo solo le sonreía muy levemente y asentía con la cabeza, manteniendo mi promesa de silencio absoluto. Todo parecía ir exactamente según el plan meticuloso que Ricardo había trazado en su mente, hasta que llegó el momento crucial de los documentos legales que harían oficial el matrimonio. El padre Miguel había terminado de dar su sermón emotivo sobre el matrimonio cristiano, el amor eterno que une a las almas, y la importancia de la familia como base de la sociedad. Ahora era el momento de proceder con la parte legal y administrativa de la ceremonia. Ahora procederemos con la firma del acta matrimonial que hará oficial esta unión ante Dios y ante las leyes de nuestro país, anunció el padre Miguel, con su voz clara y resonante para que toda la iglesia pudiera escuchar cada palabra importante. Ricardo y Elena habían elegido como testigos oficiales a Miguel, el mejor amigo de Ricardo desde que tenían 8 años, y jugaban fútbol en las calles polvorientas del barrio, y a Carmen, la hermana mayor de Elena, que trabajaba como maestra en la escuela primaria del pueblo vecino. Los vi caminar hacia el altar con pasos seguros y solemnes, vestidos elegantemente para la ocasión especial. Pero entonces, como un rayo que cae del cielo despejado, pasó algo completamente inesperado que nadie había anticipado. El padre Miguel, con sus lentes de lectura puestos, revisó cuidadosamente los documentos oficiales que estaban extendidos sobre la mesa de madera tallada junto al altar. De repente, su expresión cambió y frunció el ceño con preocupación evidente. Llamó a Ricardo con un gesto discreto de la mano y le susurró algo muy bajo al oído, tan suave que nadie más pudo escuchar las palabras.
Vi cómo la cara de mi hermano se ponía completamente pálida de repente, como si acabara de recibir noticias terribles. Sus ojos se agrandaron con pánico y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. ¿Hay algún problema, padre Miguel?, preguntó Elena con una voz llena de preocupación genuina, acercándose más a Ricardo para tomarle la mano temblorosa. El padre Miguel se aclaró la garganta nerviosamente antes de dirigirse a toda la congregación, con una expresión de disculpa en su rostro bondadoso. Hay un pequeño inconveniente técnico con los testigos que habíamos designado originalmente. Según las nuevas regulaciones del Código Civil que entraron en vigor el mes pasado, uno de los testigos debe ser obligatoriamente un familiar directo de los novios, no solamente amigos cercanos, sin importar qué tan íntimos sean. Un murmullo de confusión y preocupación se extendió por toda la iglesia como una ola. La gente comenzó a susurrar entre sí con voces nerviosas, preguntándose qué iba a pasar con la ceremonia, si tendría que ser posponida, si habría algún problema legal. Carmen, la hermana elegante de Elena, dio un paso decidido hacia adelante con confianza. «Yo soy hermana de Elena, padre Miguel. Eso cuenta como familiar directo, ¿verdad?», preguntó con esperanza en su voz. «Sí, por supuesto, Carmen. Tú cumples perfectamente con ese requisito», respondió el padre Miguel con alivio, ajustándose los lentes. «Pero ahora necesitamos también un familiar directo del novio para completar el requisito legal». Todos los ojos de la congregación se volvieron automáticamente hacia donde estaba sentada nuestra familia en la segunda fila. El silencio en la iglesia era tan profundo que se podía escuchar el vuelo de una mosca. Papá, con su traje dominical planchado con esmero, comenzó a levantarse lentamente de su asiento, pensando que él debería ser el testigo apropiado, pero el padre Miguel lo detuvo con un gesto amable pero firme de su mano arrugada. «Disculpe, señor Ramírez, pero hay otra especificación en la nueva regulación municipal. El testigo familiar debe ser una persona menor de 50 años según la ley actualizada. ¿Tiene Ricardo algún hermano o hermana que pueda servir como testigo legal?». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que toda la iglesia podría escucharlo. Yo era la única hermana de Ricardo, y acababa de cumplir 19 años el mes de febrero. Sin ninguna duda, yo era la única persona en toda la iglesia que cumplía exactamente con todos los requisitos legales necesarios. Ricardo me miró desde el altar, con una expresión de pánico total y desesperación. Sus ojos me suplicaban silenciosamente que no me moviera, que encontrara alguna manera mágica de evitar esta situación imposible, que desapareciera del mundo para no tener que romper las reglas que él había establecido. Pero la realidad era ineludible, y todos lo sabían. «La hermana menor del novio tendrá que venir al altar para servir como testigo», anunció el padre Miguel, mirándome directamente con una sonrisa paternal y expectante. Sentí como si todo el universo se hubiera detenido en ese momento preciso. La iglesia completa, con más de 100 invitados, me estaba mirando fijamente, esperando que me levantara de mi asiento y caminara hacia el altar para salvar la boda de mi hermano. Mamá, sentada a mi lado izquierdo, me dio un empujoncito suave pero decidido en la espalda, susurrándome casi sin sonido: «Ve, mi amor». No tenía absolutamente ninguna otra opción más que levantarme y caminar hacia mi destino. Caminé hacia el altar con las piernas temblando como hojas en el viento. Podía sentir los ojos de todos los invitados siguiendo cada uno de mis pasos con curiosidad y expectativa. El sonido de mis zapatos contra el piso de mármol resonaba en toda la iglesia silenciosa como pequeños tambores que marcaban mi camino hacia lo inevitable. Cuando llegué al altar, me coloqué al lado de Carmen, tratando de mantener la compostura a pesar de que mi corazón latía como un colibrí enjaulado. Ricardo me miraba con una mezcla de resignación y nerviosismo que nunca había visto en su rostro. Elena me sonrió cálidamente y me susurró: «Gracias», casi sin hacer sonido, con una expresión de genuino alivio en sus ojos. El padre Miguel colocó los documentos oficiales sobre una mesa pequeña de madera tallada que había sido preparada específicamente para este momento solemne. Ahora procederemos con las firmas. Primero los novios, después los testigos. Ricardo tomó la pluma dorada que le ofrecía el padre Miguel y firmó su nombre con mano temblorosa, su letra usual convertida en garabatos nerviosos. Elena hizo lo mismo, pero con una letra elegante y segura que reflejaba su tranquilidad natural. «Ahora los testigos», dijo el padre Miguel, extendiendo la pluma hacia Carmen. Pero entonces, algo completamente inesperado volvió a suceder, como si el destino tuviera otros planes para nosotros.
Perdón, interrumpió el padre Miguel después de revisar nuevamente los documentos con sus lentes de lectura. Hay un orden específico que debo seguir según las nuevas regulaciones. Los testigos deben firmar en orden alfabético por apellido. Carmen y yo nos miramos confundidas por un momento. Su apellido era Torres y el mío era Ramírez. En orden alfabético, yo tenía que firmar antes que ella. Esperanza, por favor acércate primero, me pidió el padre Miguel con una sonrisa paternal y amable. Tomé la pluma con manos que temblaban tanto que pensé que se me iba a caer. Era una pluma pesada y elegante, probablemente muy cara, con grabados dorados que brillaban bajo la luz de las velas del altar. El documento estaba escrito en una letra muy formal y oficial, con sellos importantes y líneas punteadas que indicaban exactamente dónde debía firmar mi nombre. Justo cuando estaba a punto de poner la pluma sobre el papel para escribir mi firma, el padre Miguel me detuvo con un gesto gentil de su mano. Esperanza, antes de firmar, ¿podrías leer en voz alta tu nombre completo para verificar que los documentos estén correctos? Es un requisito legal que acabaron de implementar. Mi corazón se detuvo por completo en ese momento. Ricardo me había prohibido hablar durante toda la ceremonia con tanta insistencia, y ahora el sacerdote me estaba pidiendo exactamente eso, hablar frente a toda la iglesia llena de invitados. Miré hacia Ricardo desesperadamente, buscando algún tipo de señal o permiso en sus ojos. Él se veía completamente derrotado, como un soldado que acaba de perder la batalla más importante de su vida. Sus hombros estaban caídos, y su cara reflejaba una mezcla extraña de frustración, aceptación y algo que no pude identificar en ese momento. ¿Esperanza?, insistió el padre Miguel gentilmente, esperando mi respuesta con paciencia infinita. No tenía absolutamente ninguna otra opción en el mundo. Con voz temblorosa pero sorprendentemente clara, dije las palabras que cambiarían todo. Esperanza Ramírez González. Perfecto. Muchas gracias. Ahora puedes firmar, respondió el padre Miguel con satisfacción. Escribí mi nombre con el mayor cuidado posible, tratando de que mi letra se viera bonita y formal para tan importante documento. Cuando terminé, le entregué la pluma a Carmen, quien firmó rápidamente sin ninguna complicación adicional. Excelente, dijo el padre Miguel con una sonrisa radiante de satisfacción. Ahora el matrimonio es completamente legal y válido ante Dios y ante la ley. Toda la iglesia estalló en aplausos ensordecedores y gritos de alegría. Ricardo y Elena se besaron apasionadamente mientras el órgano comenzó a tocar una marcha triunfal que llenó cada rincón del templo. Los invitados se pusieron de pie como una sola persona y comenzaron a lanzar arroz, pétalos de flores y confeti que habían traído escondido en sus bolsas. Pero yo me quedé parada junto al altar, sintiendo como si hubiera roto la promesa más importante que había hecho en toda mi vida. Después de la ceremonia, todos nos dirigimos en caravana al salón de fiestas, que papá había rentado para la recepción. Era un lugar bonito y acogedor, con mesas redondas decoradas con centros de mesa de flores blancas y velas aromáticas que creaban un ambiente romántico y festivo. Durante el cóctel de bienvenida, traté de mantenerme lo más alejada posible de Ricardo. Estaba completamente segura de que estaba furioso conmigo por haber hablado durante la ceremonia, aunque no había tenido absolutamente ninguna otra opción en esa situación imposible. Me quedé cerca de la mesa de los postres, comiendo pequeños bocadillos salados y dulces mientras trataba de parecer invisible entre todos los invitados. Varias personas se acercaron a felicitarme por lo bien que había manejado la situación inesperada en la iglesia, comentando lo madura y elegante que me había visto parada ahí en el altar, pero yo solo sonreía tímidamente y asentía sin decir mucho más. Estaba tomando un vaso de agua con hielo cuando Elena se acercó a mí. Se había cambiado a un vestido más corto y cómodo para la fiesta, pero aún llevaba puesto su velo hermoso y algunos de los adornos de su peinado. «Esperanza, ¿puedo hablar contigo un momento en privado?», me preguntó con una sonrisa suave pero seria. La seguí hacia una esquina más tranquila del salón, lejos del ruido alegre de la música, las conversaciones animadas y las risas de los invitados que celebraban. «Quiero agradecerte de todo corazón por lo que hiciste hoy», me dijo, tomando mis manos entre las suyas con ternura. «Sé perfectamente que Ricardo te había pedido que no hablaras durante la ceremonia, pero no teníamos absolutamente ninguna otra opción. Elena, espero de todo corazón que Ricardo no esté muy enojado conmigo. Yo solo hice exactamente lo que el padre Miguel me pidió», le respondí con preocupación genuina en mi voz. Ella suspiró profundamente,
y me miró con una ternura maternal que me recordó a mamá. Esperanza, hay algo muy importante que necesitas saber. Algo que Ricardo debería haberte explicado hace muchísimo tiempo, pero que nunca tuvo el valor de decirte. Mi corazón comenzó a latir más rápido con anticipación y nerviosismo. ¿Qué cosa, Elena? Elena miró cuidadosamente alrededor para asegurarse de que nadie nos estuviera escuchando. Ricardo no te prohibió hablar porque pensara que ibas a arruinar la boda o porque no te quisiera ahí. Te pidió que no hablaras porque tenía muchísimo miedo. ¿Miedo de qué? Pregunté completamente confundida. Tenía miedo de que si hablabas durante la ceremonia, todos los invitados se dieran cuenta inmediatamente de lo inteligente, madura y especial que eres, y que te robaras toda la atención del día más importante de su vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Las palabras no tenían ningún sentido en mi mente. Eso no tiene ningún sentido, Elena. ¿Por qué pensaría algo así? Esperanza, tu hermano te ama muchísimo, más de lo que tú puedes imaginar, pero siempre has sentido una inseguridad extraña contigo. Desde que eras muy pequeña, la gente siempre comentaba lo madura, inteligente y carismática que eras para tu edad. Ricardo siempre se sintió inseguro al lado tuyo, como si viviera en tu sombra. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos como pequeños ríos de tristeza y comprensión. Pero yo nunca quise hacerlo sentir así, Elena. Yo lo admiro muchísimo y siempre he pensado que él es perfecto. Lo sé perfectamente, pequeña. Y él también lo sabe en el fondo de su corazón. Pero su inseguridad lo hizo actuar de manera completamente equivocada. Tenía tanto miedo de que en su propia boda, el día que se suponía era solo suyo, la gente prestara más atención a su hermana menor que a él y a mí. Finalmente todo comenzaba a tener sentido perfecto en mi mente. Los comportamientos extraños, la frialdad inexplicable, la prohibición de participar en los planes de la boda, todo había sido por inseguridad profunda, no por falta de amor. ¿Él te confesó todo esto? Le pregunté con curiosidad. Me confesó todos sus miedos anoche, después de la cena de ensayo con la familia. Se sintió absolutamente terrible por haberte tratado así durante todas estas semanas, pero ya era demasiado tarde para cambiar las reglas estrictas que había impuesto. En ese momento preciso, vi a Ricardo acercarse a nosotras con pasos lentos. Se veía nervioso y vulnerable, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su pantalón elegante. ¿Puedo hablar con mi hermana, por favor?, le preguntó a Elena con una voz muy suave. Elena nos dejó solos con una sonrisa comprensiva y se alejó discretamente hacia donde estaban nuestros padres, que conversaban animadamente con otros familiares. Ricardo y yo nos quedamos parados uno frente al otro, sin saber exactamente qué decir primero. El ambiente entre nosotros estaba cargado de emociones no expresadas y años de malentendidos. Finalmente, él rompió el silencio con palabras que nunca pensé que escucharía. Esperanza, necesito pedirte perdón de todo corazón, dijo con voz quebrada por la emoción. Me porté como un idiota completo contigo durante todas estas semanas. Fui cruel e injusto. Ricardo. No, por favor. Déjame terminar de decir todo lo que necesito decirte. Elena me hizo entender que fui absolutamente injusto contigo. Tú nunca hiciste nada malo. El problema siempre fue mío, y de mis propios miedos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas como cascadas de alivio. Yo no entendía por qué me trataste así de repente. Pensé que ya no me querías, que había hecho algo terrible para decepcionarte. Ricardo me abrazó fuertemente, y pude sentir que él también estaba llorando contra mi hombro. Por supuesto que te quiero, Esperanza. Eres mi hermana pequeña y te adoro con todo mi corazón. Pero me dio muchísimo miedo que en mi boda todos se fijaran más en ti que en mí. Eso es completamente ridículo, Ricardo. Hoy era tu día especial, el día más importante de tu vida. Nadie iba a prestarme más atención que a ti y a Elena. Lo sé perfectamente ahora, pero en ese momento mis miedos eran mucho más fuertes que mi lógica. He visto durante toda tu vida cómo la gente queda genuinamente impresionada contigo. Eres inteligente, divertida, carismática, madura. Siempre he sentido que tengo que esforzarme el doble para estar a tu altura. Me separé un poco de él para mirarlo directamente a los ojos, con toda la sinceridad de mi corazón. Ricardo, tú eres mi hermano mayor, y mi héroe desde que tengo memoria. Nunca he tratado de competir contigo o de opacarte. Solo quería ser parte de tu día especial y celebrar tu felicidad. Y fuiste parte de él.
de la manera más importante posible. Sin ti siendo nuestro testigo, Elena y yo no estaríamos legalmente casados en este momento. Los dos comenzamos a reír entre lágrimas, liberando toda la tensión acumulada durante semanas. Era absolutamente cierto. Sin mi participación forzada como testigo, la ceremonia no habría podido completarse legalmente. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?, me preguntó Ricardo, secándose los ojos con su pañuelo de bolsillo. ¿Qué cosa? Que traté tanto de evitar que hablaras durante la ceremonia, que al final el padre Miguel tuvo que obligarte a hacerlo por razones legales. Y cuando finalmente hablaste, tu voz sonó tan segura, clara y elegante, que todos los invitados comentaron lo bien que manejaste una situación tan inesperada. ¿En serio dijeron eso? La tía Carmen me dijo que te veías muy elegante y madura parada ahí en el altar junto a nosotros. Dijo que parecías una señorita muy bien educada y que habías salvado nuestra boda. Sonreí con timidez genuina. Solo dije mi nombre completo. Sí, pero lo dijiste con tanta gracia, seguridad y naturalidad que todos quedaron genuinamente impresionados contigo. En ese momento, mamá se acercó a nosotros con una gran sonrisa radiante en su rostro. ¿Ya hicieron las paces mis dos hijos queridos? Sí, mamá, respondimos los dos al mismo tiempo, lo que nos hizo reír con la complicidad de siempre. Me da muchísimo gusto escuchar eso, porque necesito que Esperanza me ayude con algo muy importante para la fiesta. ¿Qué cosa necesitas?, pregunté con curiosidad renovada. Elena quiere que seas tú quien haga el brindis principal de esta noche. Dice que después de ver cómo manejaste la situación tan difícil en la iglesia con tanta madurez, está completamente segura de que vas a decir las palabras perfectas para cerrar esta celebración. Miré a Ricardo con preocupación automática, esperando que volviera a prohibirme hablar. Pero en lugar de eso, me sonrió con orgullo genuino y cariño fraternal. Me encantaría que fueras tú quien diera el brindis más importante de la noche, hermana. Nadie conoce mejor que tú lo mucho que Elena y yo nos queremos, y nadie podría expresarlo mejor. Esa noche, parada frente a todos los invitados con una copa de sidra espumosa en la mano y el corazón lleno de amor, di el brindis más bonito y emotivo de toda mi vida. Hablé sobre el amor verdadero que trasciende las diferencias, sobre la importancia de la familia como pilar fundamental, sobre el perdón que sana todas las heridas, y sobre lo inmensamente feliz que me hacía ver a mi hermano casado con la mujer perfecta para él. Cuando terminé mi discurso, toda la sala estalló en aplausos ensordecedores, y varios invitados tenían lágrimas en los ojos. Ricardo se acercó a mí inmediatamente y me abrazó frente a todos los presentes. Gracias, Esperanza. Eres la mejor hermana del mundo entero, me susurró al oído, con voz llena de emoción. Esa noche entendí algo muy importante sobre la vida y las relaciones familiares. A veces las personas que más queremos actúan de maneras extrañas y hirientes, no porque no nos amen, sino porque tienen sus propios miedos profundos e inseguridades que los hacen tomar decisiones equivocadas. Y también aprendí que los verdaderos milagros de la vida a veces llegan disfrazados de problemas inesperados que nos obligan a enfrentar nuestros miedos. La boda de Ricardo terminó siendo absolutamente perfecta, no a pesar de que tuve que hablar durante la ceremonia, sino precisamente porque lo hice cuando fue necesario. Y desde ese día memorable, mi hermano nunca más trató de silenciarme o alejarme. Al contrario, siempre me pide mi opinión en todas las decisiones importantes de su vida, y me incluye en cada momento especial que vive junto a Elena. Elena y Ricardo siguen felizmente casados hasta el día de hoy, más enamorados que nunca, y yo sigo siendo su testigo favorita para todo lo que hacen juntos. Tienen 2 hijos hermosos que me llaman tía Esperanza, y siempre les cuento la historia de cómo casi arruino la boda de sus papás, pero terminé salvándola sin darme cuenta. Porque a veces, cuando el destino tiene otros planes para nosotros, las cosas que más tememos resultan ser exactamente lo que necesitábamos para crecer, sanar y encontrar nuestro verdadero lugar en el corazón de las personas que amamos.